Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de lenguaje. Yo soy el profesor Cleber Valderrama. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema de ortografía, ¿sí? Titulado palabras juntas y separadas. Y es que en nuestro idioma hay palabras que pues se escuchan igual, sin embargo la escritura es muy diferente, ¿sí? Eso es lo que vamos a analizar algunos casos el día de hoy. Bien, analizamos el primer caso. El primer caso se da entre las palabras tan, poco, que son dos, en este caso tan y poco, y la palabra tampoco, que es junta. Veamos, cuando utilizamos tampoco, ¿qué es tampoco? Primero nos damos cuenta que en la estructura de esta palabra hay un apócope, ¿no? Apócope de tanto y adverbio de cantidad. Y tiene pues un sentido comparativo. Veamos algunos ejemplos. Es tan poco que no llega para nada. Aquí nos referimos a algo, ¿no? Nos estamos refiriendo a, pues, a un sustantivo en todo caso, ¿no? Y mencionamos que es tan poco que no llega para nada. Dos, me dice tan poco dulce, y aquí sí nos dan el sustantivo, que no lo probé, ¿no? Estamos mencionando que pues el dulce tiene una cantidad minúscula. Y luego había tan poco público en la sala, que cancelaron la reunión. También nos dan el sustantivo público al que nos referimos, que pues mencionamos que fue muy poco, tan poco, ¿sí? Pero, profe, ¿cuándo utilizo tan poco? ¿Cuándo utilizo la palabra tan poco? Que en primer lugar es un adverbio de negación. Rapidísimo. ¿Fuiste al cine? No. ¿Y tú? Tampoco. Y es que la palabra tampoco también forma parte de los adverbios de negación. Es como decir no. Veamos algunos ejemplos. Dice, ellos tampoco están muy convencidos de lo que dice. Pues algunas personas no están de acuerdo con lo que, con lo que dice, pero ellos tampoco. ¿Sí? Dos, no le gustan las lentejas, tampoco las verduras. No le gustan las lentejas, no le gustan las verduras. Y por último, ellos tampoco fueron a la fiesta. O sea, algunos no fueron también y ellos tampoco fueron a la fiesta. Primer caso. Segundo caso. Hablamos de las palabras entorno, ¿sí? Que es un sustantivo, y entorno, que es una locución adverbial. Veamos. La palabra entorno es un sustantivo que significa ambiente. Se combina con artículos y otros determinantes que obviamente van a modificarlo. Ejemplo. Disfruten el entorno durante su paseo por la ciudad. Bien, podemos ver de que la palabra entorno trabaja como sustantivo porque está siendo modificado por un artículo contracto del, ¿sí? Dos, el autor logró crear una página clara del entorno. Igual, la palabra entorno trabaja como sustantivo. Del es un artículo contracto. Y por último, analiza tu entorno. Aquí, entorno trabaja también como sustantivo y está siendo modificado por un determinante posesivo. Sin embargo, la palabra entorno, que está separado, tenemos aquí en su estructura primero una preposición, ¿no? Es una locución adverbial, como les acabo de comentar, que significa alrededor, aproximadamente o acerca de. Bien, veamos algunos ejemplos. El argumento de la novela gira en torno a los recuerdos, o sea, alrededor de los recuerdos, acerca de, también podríamos reemplazarlos, aplica, ¿sí? Dos, se reunieron para hablar en torno al tema de la seguridad vial, también. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí podemos referirnos respecto a o acerca de, ¿sí? Y por último, gana al año en torno a 90,000 soles. ¡Wow! Entonces, aproximadamente sería la palabra que podría aplicar en esta oración. Segundo caso. Veamos el tercer caso. El tercer caso es de las palabras haber, separado, y haber, ¿no? La primera palabra, el primer término es haber, pues una preposición, la preposición a, y un infinitivo ver, ¿no? Y por último la palabra haber, que está junto y lleva una H. Se escucha exactamente igual, ¿no? Pero, profe, ¿qué es haber, separado y con la preposición a? Se trata de una secuencia constituida por la preposición a y el infinitivo verbal ver. Veamos unos ejemplos. ¿Cuándo lo utilizo? Vete a ver, o sea, a mirar, ¿sí? Vamos a poder establecer la diferencia, pues podemos reemplazar la palabra ver por mirar, ¿no? Vete a ver qué nota te han puesto. Va. Dos, los llevaron a ver, a mirar los monumentos de la ciudad. Y por último, irá a ver los resultados del examen. Va, ¿te diste cuenta? Entonces, así podemos quizás reconocer cuando utilizamos haber, pues separado y con la preposición a. Profe, ¿y cuándo utilizo haber? ¿Qué es haber? Primero, es un verbo, pero también puede trabajar como sustantivo. Y es que veamos los ejemplos.
Bien, en la expresión tiene que haber algo, pues podemos ver que la palabra haber forma parte de una perífrasis verbal. ¿Mm? Dos, tiene que haber muchas cosas en el frigorífico, también haber forma parte de una perífrasis verbal. Y por último, su haber era más bien escaso, y aquí la palabra haber no trabaja como verbo, sino que está trabajando como un sustantivo. Y profe, ¿qué es haber? Pues es, llámese patrimonio, es lo que tú tienes, lo que tú posees, ¿sí? Veamos el siguiente caso, el cuarto caso, ¿sí? Entre las palabras haya y la palabra allá. Te habrás dado cuenta que la palabra haya, en primer lugar, pues sí, está dentro de su estructura de la palabra, pues tenemos una Y, ¿no? ¿Y qué es haya, profe? Es un sustantivo. ¿Y qué significa? Pues mujer encargada de la casa, de su cuidado y de la educación de los niños y jóvenes. Veamos ejemplos. Primero, se acordaba del Aya, sabia y cariñosa de su infancia. Entonces aquí Aya está trabajando como sustantivo. ¿Cómo es esta Aya? Pues es sabia, ¿no? Y cariñosa. Bien, dos, la vieja Aya seguía llevando a los niños al parque. Entonces aquí también trabaja como sustantivo. Pero profe, ¿cuándo utilizo allá? Que es una palabra aguda y con tilde, justamente porque es aguda y termina en vocal. ¿Qué es allá? Es simplemente un adverbio de lugar. Ejemplo. Si nosotros decimos lo encontraron allá por el monte, entonces sí es un adverbio de lugar. Otro, allí queda el arroyo, allá queda mi casa. Entonces sí, también trabaja como adverbio de lugar. Pero no solamente son los únicos casos, sino que también existe la palabra haya con H. ¿Sí? Y también la palabra haya con doble L. Veamos, la palabra haya, ¿sí? Con H, puede ser un verbo o también puede ser un sustantivo. Del verbo haber, es un derivado del verbo haber. Ejemplo, si nosotros decimos, espero que Luis haya aprobado, de haber aprobado, ¿sí? Y también la palabra haya trabaja como sustantivo. En el caso de el haya florece entre mediados y finales de la primavera. Es que la palabra haya es un árbol, ¿sí? Es un sustantivo. Pero, profe, ¿cuándo utilizo haya con doble L y con H? Primero es la tercera persona del singular del presente de indicativo o la segunda persona, tú en este caso, del singular del imperativo, del verbo hallarse, que significa encontrarse. Ejemplo, de la primera forma, la casa se encuentra, ¿sí? A medio camino. Y también el jefe encuentra muy interesante el proyecto que se le presenta. ¿Sí? Quinto caso. El quinto caso se da entre las palabras hecho, ¿sí? Hecho sin H y hecho con H. Hecho sin H, primero son todas las formas del verbo echar, ¿no? Que significa a grandes rasgos tirar, poner o depositar. Ejemplo, si tú dices, siempre echo los papeles a la papelera. Entonces estás depositando, estás tirando los papeles hacia, en este caso, la papelera. Es una forma. La siguiente forma es pues que el verbo echar forma parte de la locución, echar de menos. No sé si alguna vez han escuchado eso, oye, te echo de menos, y es justamente el ejemplo, ¿no? Te echo de menos, que significa añorar, extrañar. Y por último, también forma parte de la perífrasis echar más a más un infinitivo. Por ejemplo, si nosotros decimos siempre se echa a reír, profe, ¿cuál es el verbo de la oración echa a reír? Echa vendría a ser pues la palabra de la cual estamos hablando ahora. A es una preposición y reír sería un infinitivo. ¿De acuerdo? Entonces, también forma parte de las perífrasis verbales. Pero, profe, ¿cuándo utilizo hecho con H? ¿Sí? Primero, que las formas hecho, hecha, hechas del participio del verbo hacer, ¿sí? Y provienen del verbo hacer, que se escriben con H, al igual que el sustantivo masculino hecho. Y es que también es un sustantivo, trabaja como sustantivo, no solamente como verbo. ¿Qué significa cosa que se hace o que ha sucedido? Ejemplo, ¿has hecho tus tareas? ¿Te has dado cuenta que la palabra hecho proviene del verbo hacer? ¿De acuerdo? Y por último, les dije que trabaja también como sustantivo, y es que la palabra hechos en esta oración, esos fueron los hechos, es cosa que se hace o que ha pasado, ha sucedido. Aparte nos podemos dar cuenta que es un sustantivo porque está siendo modificado por un determinante artículo masculino plural. Bien. Sexto caso. El sexto caso se da entre las palabras sino y la palabra si no.
¿Sí? ¿Cuándo utilizo sino? Y es que la palabra sino junto es una conjunción adversativa, al igual que pero, al igual que sin embargo, al igual que no obstante. ¿Va? Y bueno, tenemos unos ejemplos. No estudia, sino trabaja. Y es que, pues, da la idea de contraposición negándolo primero, ¿no? No estudia, sino que trabaja. Dos, no quiso viajar a Lima, sino a Tacna, o sea, niega completamente la primera proposición, ¿no? Y por último, no asistió al cine, no fue al cine, sino que fue al teatro, ¿sí? Afirma la segunda proposición. ¿Y cuándo utilizo profesor? Si no, y es que es una condicional, sí sabes que es una condición, poner una condición, ¿no? Primera oración dice, si no hubiera intervenido, se habría desatado una gresca. Entonces aquí te habrás dado cuenta que hay una condicional. ¿Cuál fue la condición? La intervención. Dos, si no estudias, no aprobarás. Esa es la condición. ¿Cuál es la condición, profe? Que estudies para que puedas aprobar el examen. ¿Sí? Y por último, Trump amenazará si no se aprueba el presupuesto para el mundo. O sea, para que no se amenace el presupuesto para el muro, se tiene que aprobar. ¿Sí? Así que hay una condicional. Séptimo caso. El séptimo caso se da entre las palabras de más y la palabra de más. La palabra de más se trata de un adjetivo que puede sustantivarse como pronombre indefinido y significa lo otro, la otra, los otros o los restantes. ¿Va? Y también como adjetivo viene precedido de un artículo posesivo y antepuesto a sustantivos en plural y colectivos. Veamos ejemplos. Primero, a diferencia de casi todos los demás cereales, ¿sí? En este caso está trabajando y está modificando ¿a quién? Al sustantivo cereal, está trabajando como adjetivo, ¿sí? No se suele elaborar pan con el arroz. Dos, lo demás lo pago yo. Aquí está trabajando como un pronombre, ¿sí? Lo demás lo pago yo. Así que no se preocupen. Y por último, fueron a la boda de sus padres, sus tíos y demás familia, que pues está la idea los otros, los restantes, ¿sí? Pero, profe, ¿cuándo utilizo de más? Y de más en realidad es una locución adverbial que pues significa demasía, de sobra, de exceso, ¿sí? Ejemplo, si nosotros decimos lo que hay de más, lo que hay en exceso, en la vida es envidia, odio, rencor, así que se escribe separado. ¿Sí? Dos, no quiso hablarme de más rumores, ¿sí? También, de igual forma. Y por último, estaba de más en tu fiesta. O sea, yo estaba de más, estaba sobrando, estaba en exceso, estaba en demasía, ¿no? Por eso me fui. Octavo caso, menciona la palabra a, ¿sí? A y A con H, con terminación H, ¿sí? La primera, veamos qué es la primera A, profe. Es una forma del verbo haber, ¿sí? Seguida de un participio como en aún no ha encontrado las explicaciones a sus dudas, ¿no? Bien, en este caso vendría a ser como un auxiliar, es un derivado del verbo haber. Primero, el doctor ha tenido, ¿sí? ¿Te has dado cuenta que este es nuestro auxiliar? Ha tenido en esta oración, en este verbo compuesto, ¿sí? Dos, el segundo tipo de a es una preposición que indica tiempo o lugar. Por ejemplo, si dices, he llegado aquí a las 12 en punto. Otro ejemplito es, Manuelito vino a, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo? Mi casa a jugar, ¿sí? Y por último, a, con terminación h, es una interjección, que es considerada también una categoría gramatical, que se utiliza para expresar sorpresa, pena o admiración. Ejemplo, qué lástima, ¿no? O también, ahora entiendo lo que quieres decir, ¿sí? Entonces, esas son las interjecciones. Bien, y el noveno caso tenemos el por qué y por qué. En este caso están separados, hay otros tipos más, lo vamos a ver luego. ¿Por qué? Separado y con tilde. ¿Qué es? Se utiliza para realizar preguntas, ya sean directas o indirectas. Ejemplo, dile por qué no estuviste con ellos. Es una pregunta indirecta porque implica una respuesta, así es que se escribe separado y con tilde en la que. Muy bien, y la siguiente oración sería, ¿por qué no viniste ayer a la fiesta? Y esta oración pues implica también que se le responda, ¿no? Esta es una oración directa. Si es que también ¿por qué? Se escribiría con tilde en la E separado.
¿Ah? ¿Cuándo utilizo por qué, profe? A ver, primero es sin acento y separado, preposición, es preposición por, y el relativo qué. Equivale a decir también por la que o por la cual, por el qué o por el cual. Veamos. Primera oración. Este es el motivo por que te llamé. Bueno, profesor, sabe que no ubico bien esta oración porque yo no suelo decir de esta forma, ¿no? Sin embargo, va a haber oraciones que te van a presentar de esta forma. Entonces tú dices, este es el motivo por que te llamé. Puede ser reemplazado este porque por el cual, ¿sí? Este es el motivo por el cual te llamé. Así es que hay una explicación de por medio. 2. No sabemos la verdadera razón por qué dijo eso. No, ojo, no es por qué dijo eso, no, es porque dijo eso. Entonces, por el cual sería la expresión correcta que reemplazaría a esta expresión por qué. ¿Sí? Así es que mucho cuidado. Eso es porque separado y sin tilde. Luego, hay otro por qué, ¿sí? Que está junto, y otro que está junto también, pero con tilde en la última E. Profe, ¿cuándo utilizo por qué o qué es? Primero es una conjunción causal, conjunción, es decir, es un nexo. Primero, no fui a la fiesta porque no tenía ganas. De alguna forma te explica el por qué, ¿no? La causa de algo. No fui a la fiesta y eso ha sido porque no tenía ganas. Te explica. Y luego, ¿por qué no viniste? ¿Sí? Y tú dices, porque no tenía ganas. Así que has dado una explicación, has respondido un cuestionamiento, el anterior. ¿Sí? Y por último, el por qué. Pero obvio, tiene una tilde en la última vocal por ser una palabra aguda, ¿sí? Veamos. En primer lugar, este por qué es un sustantivo, así es que va a estar acompañado de un determinante. Primero, todo tiene su porqué. Entonces, profe, aquí por qué está trabajando como sustantivo y que su es un determinante posesivo. Siguiente, hay que averiguar los porqués. Se puede utilizar en forma plural. Así es que hay que averiguar los porqués de este cambio de actitud, que son las razones del cambio de actitud. Así es que está en plural, así que le tenemos que modificar, sino acompañado y modificado por un determinante artículo, también en la forma plural. Bien, eso ha sido todo, jóvenes. Espero que la clase haya quedado clara. Siempre va a presentarse ese tipo de casos, sin embargo, es necesario, a través del análisis de la palabra y el contexto en el cual se ubica dentro de la oración, poder reconocer de qué forma se escribe. Bien, eso ha sido todo, jóvenes. Espero que haya quedado claro y nos vemos en otro video y en otra próxima oportunidad. Un abrazo y cuídense.